Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Soy Roberto Coronel y esta semana les estaré acompañando en este espacio en reemplazo del señor Enrique Vargas Peña, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Hay temas que se estuvieron comentando mucho en las últimas horas y que requieren de un abordaje quizá un poquitito más profundo para poder entender la dimensión de lo que hoy se está discutiendo, tanto en el ámbito político, en lo que hace a la conducta de dos parlamentarias fuertemente reprochadas por la sociedad a través de las redes sociales, y también con una persecución penal vigente por parte del Ministerio Público, ya que esas inconductas se configuran en hechos punibles que deben ser investigados. Ustedes ya saben a lo que me refiero: la conducta de la senadora María Eugenia Bajac del PLRA, líder de la bancada llanista en la Cámara de Senadores, y también la diputada del Pilar Medina del Movimiento Honor Colorado, ella parlamentaria que incurrió en la misma falta, en el caso de María Eugenia Bajac, con un agravante, entiende el Ministerio Público, de que también pudo haber incurrido con su inconducta en derecho punible de lesión grave en grado de tentativa. Vamos a estar analizando esto a ver si se ajusta realmente a la norma. El Ministerio Público ha tomado una posición al respecto, mientras que algunos juristas especializados en el área penal tienen interpretaciones que difieren con la consignada por el Ministerio Público, específicamente la conducta de la senadora María Eugenia Bajac. Comentarios a grandes rasgos. Ella presentó en el transcurso de esta jornada un resultado, una prueba laboratorial que se practicó en las últimas horas, donde se consigna que hoy no posee activo el virus del COVID-19 en su organismo. Le salió negativo en un laboratorio privado. Esto ha provocado una reacción casi inmediata de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que a través de un comunicado revalidan el resultado de la prueba practicada días atrás a la parlamentaria, que había dado positivo, y explicando con términos científicos pero muy prácticos el por qué le pudo haber dado negativo en esta nueva prueba que se practicó la parlamentaria, y revalidando no solamente la metodología utilizada por el Laboratorio Central, sino la posición asumida en su momento por la Organización Panamericana de la Salud, que habilitó y certificó el trabajo que realiza el Laboratorio Central. ¿Con qué justificación o por qué remite esa información la parlamentaria a la Cámara de Senadores? Inmediatamente la interpretación que se hace es porque está buscando eludir el reproche político, que al parecer ya tiene fecha de ejecución. Algunos están hablando de que podría ser el miércoles de esta semana esa fecha para tomar una determinación respecto a si pierde o no su investidura la senadora liberal María Eugenia Bajac. Enseguida, con el compañero Pablo Guerrero, vamos a poner en perspectiva ese tema, lo que se está analizando y las medidas que podrían darse en el ámbito político en los próximos días. Y también todo lo que hace a la conducta y al reproche que están solicitando algunos parlamentarios a la diputada del Pilar Medina, que también podría correr la misma suerte, aunque en el caso de ella, algunos dicen que no se configuraría el hecho para una pérdida de investidura, pero están las cartas sobre la mesa, como se dice coloquialmente, y hay que ver cuál es la determinación política que se tiene respecto a estos dos casos que están generando mucha controversia y polémicas, porque además ya se está analizando el tema de si la senadora, en el caso puntual de ella, incurrió o no en una falta constitucional al ser ella pastora de una congregación religiosa, porque ese es el entredicho también que se tiene. ¿Sigue siendo pastora? ¿Renunció a esa calidad o solamente pidió permiso? Es otro de los puntos que están objetando algunos sectores políticos. Bueno, hay mucho que contar, porque también vamos a hablar más adelante de lo concerniente al subsidio que está pagando la Secretaría de Emergencia Nacional y a los cuestionamientos que se tienen a la metodología aplicada, al pedido de tranquilidad que hacen las autoridades del Poder Ejecutivo para que se pueda llegar no solamente de manera transparente, sino efectiva a las familias que verdaderamente lo necesitan, porque en las últimas horas han saltado datos de personas que nada tenían que ver con la posibilidad de acceder a este beneficio, pero que sin embargo se habían inscrito y fueron identificados algunos elementos que llamaron la atención, porque evidentemente no podían recibir este beneficio. También vamos a estar hablando de eso y lo que por de pronto ha dicho la Secretaría de Emergencia Nacional respecto a este caso también. Rápidamente vamos a hacer las menciones de las empresas que acompañan esta iniciativa. Vamos a hablar de Banco Atlas. Con Banco Atlas aprovecha mejor tu tiempo y sé más digital. Podés pagar tus servicios
y realizar transferencias desde la comodidad del Home Banking o Atlas Móvil. Respondemos tus consultas desde el chat en el sitio web llamando al call center 021-217-5000 o escribiendo al WhatsApp 0973-217-500. Aprovecha más tu tiempo, sé más digital con Banco Atlas. Y también con personal, mantenete con saldo sin salir de tu casa, algo muy importante en este tiempo donde las autoridades nos están pidiendo quedarnos en casa. Recarga saldo desde www.personal.com.pi, tienda personal, billetera personal o desde tu home banking. Quédate conectado con personal. Decíamos, caso de la senadora María Eugenia Bajac, se dio a conocer un pronunciamiento por parte del propio presidente del Congreso Nacional. La senadora María Eugenia Bajac responde directamente al liderazgo político del senador Blas Llano, presidente del Congreso Nacional, y el senador le retiró su respaldo, le soltó la mano a María Eugenia Bajac por esto que sucedía días atrás y específicamente el pasado 1 de abril. La parlamentaria había asistido a una sesión, a la sesión extraordinaria, pese a la advertencia que le había hecho o le habían hecho funcionarios del Ministerio de Salud, ya que habían notado o tuvieron la información de que ella había presentado algunos síntomas del COVID-19 durante el periodo de cuarentena, luego de haber regresado al país tras haber participado de un seminario religioso en Perú. Y lo más llamativo de todo es que el propio Blas Llano había comentado más temprano en ABC Cardinal, en el programa Periodísticamente, que él se entera de que le habían practicado el test a la senadora no por boca de la propia parlamentaria, que no solamente son de un mismo cuerpo legislativo, sino de un mismo movimiento político. Ella no le contó a Blas Llano. Blas Llano se entera porque la comunicación le viene directamente del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, ya con la confirmación de que efectivamente había dado positivo a ese testeo la parlamentaria. Y ella estuvo participando, como ustedes pueden observar, de esta sesión cerca de Castiglioni, cerca de Juan Bartolomé Ramírez y otros parlamentarios que también participaron de esa sesión. Por ello, el Senado de la Nación se llamó a una estricta cuarentena y están viendo la forma de aplicar la tecnología para este miércoles poder sesionar. ¿Qué pasará con la senadora María Eugenia Bajac? Es la consulta que tenemos y que queremos precisamente trasladarle al compañero Pablo Guerrero, el jefe de política del diario ABC Color, a ver si es que tiene algún dato nuevo que se maneja respecto a esta situación. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia de ABC TV. Decíamos, Pablo, ¿qué pasará con María Eugenia Bajac? ¿Cuáles son los datos que se manejan a esta hora? Yo particularmente creo, luego de los sondeos que estamos haciendo también, que ella tiene más que un pie fuera del Congreso Nacional. Recordemos que le bajaron el pulgar casi todas las bancadas, inclusive el senador Blas Llano, el senador que integra su bloque, porque recordemos que María Eugenia Bajac de Penner es la líder de la bancada llanista y Blas Llano es un actor tremendamente importante, no solamente dentro del bloque llanista, sino dentro del Partido Liberal, actualmente presidente del Congreso y en cuarentena también debido al caso Bajac. Así es que yo creo que tienen los días contados, es cuestión de llamar a una sesión plenaria porque van a recibir, de hecho que hoy ya fue la comunicación del juzgado del Congreso Nacional, pero hay que darle entrada oficial en una sesión plenaria y luego remitir específicamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero yo creo que ese trámite se puede obviar cuando el plenario se constituya en comisión, se dictamina ahí al instante, se vota y ella estaría fuera. La mitad más uno de los presentes hace que un legislador pierda su banca. Pablo, una señal más que clara de que habrá una determinación en el caso de María Eugenia Bajac es cuando los parlamentarios de diferentes sectores políticos y principalmente aquellos que deberían buscarle o darle el respaldo, están buscando simplemente el argumento para conducir la determinación. Y veíamos el caso de Efraín Alegre, que ya invocaba, por ejemplo, el tema del uso indebido de influencias.
Veíamos que el propio Blas Llano en los últimos días a través de su cuenta de redes sociales decía que si ella no presentaba renuncia, él mismo se encargaría de promover su destitución vía pérdida de investidura. Es decir, le están buscando la vuelta sencillamente para consumar el acto. Y ahora lo que nos falta es tener esa certeza de cuándo lo harán. Y llamaba la atención un tuit que compartía en los últimos minutos el presidente Blas Llano, diciendo que todo el soporte informático del Congreso estaba trabajando para poner en forma la plataforma de tal manera a dar a conocer el próximo miércoles informes que él quiere compartir con los demás integrantes del cuerpo legislativo. Así que el miércoles pareciera ser la fecha señalada, Pablo. Así mismo es. Falta ajustar algunos detalles tecnológicos, como bien lo estás diciendo, para convocar a una sesión virtual de la Cámara de Senadores y poder hacer un pequeño debate de la situación. De hecho, que varias bancadas ya tienen una postura firme. Este caso cae de Maduro, no hay mucho que analizar aquí. De hecho, que ella ya estaba en el ojo de la tormenta, teniendo en cuenta que es pastora. Y eso lo prohíbe la Constitución Nacional. Ella sostiene que renunció, que hizo algunos trámites, pero no quedó muy claro. Pero aquí, con este viaje que ella hizo a Lima, Perú, para un encuentro religioso, quedó tremendamente en evidencia. Y aún así hay una cuestión sanitaria de por medio, un tema que ya todos manejamos. Ahora, la gota que colmó el vaso, y fue esta que ocurrió hoy, presentó un certificado, un diagnóstico, intentando blanquear su situación, le comprometió incluso a un laboratorio de análisis clínico, o sea, el prestigio de ese laboratorio ubicado en la ciudad de San Lorenzo, y también puso en entredicho lo que es la salud pública, motivo por el cual el gobierno tuvo que emitir un comunicado bien fuerte, como nunca antes tal vez en estos tiempos, en el cual le ratifica lo siguiente, que ella dio positivo y que no solo eso, sino que también contagió. Pablo, esa maniobra que estás refiriendo y que se daba a conocer hoy, tenía como propósito señalar de manera explícita que ella no tiene intenciones de renunciar. Es decir, también era un mensaje al propio presidente del Congreso de decir, esa vía que vos citaste a través de las redes sociales, yo no la voy a escoger. En todo caso, promueve o hacete eco de la pérdida de investidura que también están invocando otros sectores políticos. Así se puede entender, Pablo. Así mismo es. Ella buscó un desesperado salvavidas porque evidentemente no quiere dejar su banca, porque la banca también es un poder, así como el poder que ella tiene como pastora religiosa. Evidentemente fue eso. Pero cuando se dio a luz pública esta situación del análisis clínico de este laboratorio, evidentemente comenzaron de vuelta las dudas, porque muchos legisladores dijeron, pero en realidad parece que no tiene el COVID-19, fue todo un invento. Y ahí rápidamente el Ministerio de Salud ratifica esa posición, con lo cual deja también en entredicho su conducta política, es decir, intentó una vez más engañarle a la ciudadanía como lo venía haciendo en estos últimos días. Pablo, y en el hipotético caso de que esto ya se materialice en los próximos días, porque la intención política está, y de hecho que tiene una legitimidad porque es el reclamo social que hoy hacen, principalmente a través de las redes sociales, ¿cuál sería el mecanismo o quién ingresaría por la senadora María Eugenia Bajac en ese escaño? Y figura en la lista de sucesión Octavio Schat. Él es un concejal de la ciudad de Limpio. Responde al equipo de Dionisio Amarilla. Sería el próximo, el suplente, a jurar en caso de que María Bajac sea expulsada de la Cámara de Senadores. O sea que perdería un jugador el llanismo, pero lo restablecería con la incorporación de esta persona. Y digamos que sí, porque recordemos que Dionisio Amarilla también está muy cerca del llanismo. ¿Te acuerdas aquella vez que Dionisio Amarilla se defendió en una prolongada sesión en la Cámara de Senadores y Blas Llano fue justamente uno de sus férreos defensores? Sí, es cierto. Y luego está el debate que también se está dando, no sé cuál es tu percepción, Pablo, el debate que se está haciendo respecto a la figura penal adoptada o aplicada por el Ministerio Público en el caso
de la senadora María Eugenia Bajac, porque no solamente la imputación va por la violación de la cuarentena, sino también incorpora en su análisis el Ministerio Público la figura de la lesión grave en grado de tentativa. Eso ha generado múltiples comentarios también en el ámbito jurídico, académico, a ver si se aplica o no se aplica. Por allí pasa también la discusión a estas horas, Pablo. Exactamente, es todo un debate jurídico esto. Recordemos que este es un ambiente tremendamente novedoso para todos y especial también para el ámbito jurídico. Hay que buscar artículos del Código Penal para aplicarle una sanción. Con el comunicado de salud pública creo que se puede cambiar la carátula y extender un poco más a 4 años, que es lo que decía la fiscal Belinda Bobadilla, de lo que sería el marco penal de lo que ella hizo en este tema de la emergencia sanitaria. Así es que hay cosas muy graves, tremendamente graves. De hecho que el mundo también está cambiando en el ámbito jurídico porque si una persona incumple una emergencia sanitaria, pone en riesgo a otros seres humanos, siendo inconsciente y saliendo libremente a contagiarle a la gente. Es algo que yo creo que no está previsto, por lo menos en nuestra legislación. Hay que buscar algunos términos para ello y lo que ella hizo es tremendamente reprochable desde el punto de vista jurídico. Efectivamente, Pablo, y estamos poniendo en pantalla lo que dice el Código Penal acerca de ese tipo penal de la lesión grave, y la agente fiscal invocaba el numeral 1 y 2 como parte de su fundamentación cuando se refería a la conducta que se perfecciona en lo que hizo la senadora María Eugenia Bajac, y dice: será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años el que intencional o conscientemente con la lesión pusiera a la víctima en peligro de muerte, la mutilara considerablemente o la desfiguraba por largo tiempo, la redujera, dice el numeral 3, considerablemente y por largo tiempo en el uso de su cuerpo o de sus sentidos, en su capacidad de cohabitación o de reproducción, en sus fuerzas psíquicas o intelectuales o en su capacidad de trabajo, o causar una enfermedad grave o afligente. En realidad, de acuerdo a la explicación que daba la agente fiscal, más se configuraría el numeral 3. Dio una explicación más temprano la fiscal Belinda Bobadilla en conversación con ABC Cardinal en el programa La Primera Mañana, y vamos a escuchar lo que decía respecto a por qué utilizó la figura del artículo 112 del Código Penal la agente fiscal para imputar a la senadora María Eugenia Bajac. Escuchemos. En el caso de esta imputación, los hechos que se atribuyen es justamente de que la senadora no se habría representado como seguro el resultado ni los demás elementos del tipo, pero que pese a, ello ella llevó adelante su conducta. O sea, ella no sabía que era, no tenía como seguro ser portadora del virus. Ella tenía la sospecha de que tendría el virus, atendiendo que ya había presentado síntomas el día 18 de marzo, y que posteriormente incluso acudió a un centro médico. Y es por eso, justamente porque el protocolo para la toma de muestra por hisopado se da para los casos de personas que presentan síntomas y con ciertas características en estos síntomas, o si no, no se activa el protocolo. Además, entonces, creo que recibió la recomendación de que se quede en cuarentena. Entiendo que fue así. Una vez que se le practica la prueba el día 31 de marzo, el personal sanitario dice debe permanecer en su hogar, no puede salir. Bueno, ahí está lo que decía la fiscal Belinda Bobadilla explicando el por qué se valió del artículo 112 del Código Penal para establecer la conducta reprochable de la parlamentaria, por lo menos en esta fase preparatoria. Pablo, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir seguramente en comunicación contigo, pero también le doy la bienvenida al doctor José Ignacio González Maqui, que tengo entendido tiene una posición contraria a la asumida por el Ministerio Público para invocar esta figura o este tipo penal en la imputación. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal? Fuerte abrazo, un saludo de la distancia y así con el medio de los brazos, no, nada de
Exactamente, o como dicen ahora, el mongarú inalámbrico también está ahora de moda con este tema del COVID-19, doctor. ¿Usted qué posición tiene con respecto a esto que señalaba la fiscal Belinda Bobadilla y la aplicación de esa figura de la lesión grave en grado de tentativa que ella fundamentó en su acta de imputación? Bueno, en primer lugar, yo le respeto a Belinda como fiscal, como gente dedicada. Ha trabajado mucho para lograr el cargo, pero el derecho penal no es para cualquiera. Y la dogmática penal es una ciencia que se estudia y se estudia más de 6 años. Yo estudié 18 años de derecho penal para poder llegar a ser profesor y enseñar. Pero bueno, vamos a tratar de ser conciso porque sé que el tiempo de ustedes es un tiempo muy abrumado, ¿verdad? Sí. La figura del dolo eventual, de hecho, es ya una extensión del dolo. Las clases del dolo son el dolo directo, el yo quiero hacer algo y lo hago, ¿verdad? El dolo indirecto es yo quiero hacer algo, pero a través de un medio no directo, a través de una consecuencia ulterior, consigo, además de lo que quiero, otras circunstancias. Y el dolo eventual es haber tenido como probable, el haber tenido en un momento anterior como probable que voy a cometer un producto punible, un hecho punible, y no me importa continuar con la conducta que podría desencadenar en tal situación. La figura que ella utiliza, el hacia, que tenga que haberse representado, significa es una situación singularísima, condicional a futuro, ¿verdad? Tendría que haberse representado cuando el dolo eventual requiere totalmente lo contrario, es decir, ella tenía que saber en ese momento, antes de continuar con su conducta, que está en el cerebro. Es la figura que se utiliza, por ejemplo, para aquellos casos de portadores a aquel nivel, decía que ya con su pareja que tienen vida y lo hacen sin protección, es decir, sin el control. ¿Ok? Bueno, en esta situación... Doctor, perdón la interrupción, doctor. Disculpe, es tan importante lo que usted está explicando que queremos mejorar el mecanismo de comunicación porque la señal se está perdiendo. Así que vamos a hacer un ajuste, vamos a retomar el contacto en 1 minuto, 1 minuto y medio máximo, para que aquí técnicamente podamos mejorar y seguimos la conversación, por favor. Así que ya queda esto a criterio de los compañeros que manejan la parte técnica para retomar la comunicación con el doctor José Ignacio González Maki. Él es un conocido abogado del fuero penal que nos está dando la fundamentación no solamente práctica de esto, sino doctrinaria del por qué él se opone al criterio establecido por el Ministerio Público en el caso específico de la fiscal Belinda Bobadilla, y no por razones personales y tampoco por razones de defensa de la parlamentaria, sino sencillamente de la aplicación de esa figura penal y si fue invocada correcta o incorrectamente. Esto no hace al reproche de fondo que se tiene a la inconducta de la parlamentaria de haber ido a participar de una sesión pese a haber tenido esa advertencia. Le escuchamos, doctor, por favor, si puede continuar. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es muy complicado. Bueno, la figura del dolo eventual es una figura que es una ampliación, una extensión de la punibilidad de los casos de dolo directo. Desde allí tenemos que ser bien precisos para encontrarle punibilidad a los casos de dolo eventual. Básicamente, fuera del dolo eventual, o sea, antes del dolo eventual está la culpa consciente, aquel que sabe que está siendo negligente con su
Bueno, evidentemente teníamos inconvenientes con la comunicación que estamos manteniendo con el doctor José Ignacio González Maki. Él estaba fundamentando las razones por las cuales considera que no se aplica en el caso de la senadora María Eugenia Bajac la figura de la lesión grave en grado de tentativa, porque requiere o necesita el requisito del dolo eventual o de la intencionalidad para poder perfeccionarse esa conducta. Le escuchamos, doctor. Disculpe este inconveniente técnico que tenemos. No, tranquilo, lo que pasa es que yo también estoy recluido en el interior, totalmente bajo secreto. Adelante. Te digo, bueno, a ver, el 112 es el hecho punible de lesión grave. Para cometer lesión grave, uno tiene que, a sabiendas, es decir, tiene que saber de que con su conducta puede llegar a causar una lesión al cuerpo, es decir, un daño a la salud de otro, ¿verdad?, físico o psicológico, y que eventualmente con ello podría poner en peligro inclusive la vida del tercero, de la víctima, o alguno de los órganos vitales básicos, ¿verdad? Haber deformado, haberse puesto en una situación de inhabilidad para trabajar por cierto tiempo, etcétera, etcétera. Ese es el 112, inciso primero. El inciso segundo que utiliza la fiscal habla de aquel que hace lo mismo del primero, pero que tenía que haber cuidado, ¿verdad? De cierta manera, tenía que haber previsto que podía ocurrir el resultado prohibido en el inciso primero. Entonces, para cometer una lesión grave, uno tiene que actuar a sabiendas de eso y con todo lo directo de poner en peligro la vida del tercero, que vamos a utilizar ese ejemplo. Y que en una situación esa persona tiene que saber que con su conducta tiene que poner en peligro la vida del tercero para que sea dolo eventual. Pero esa es una situación antes. Lo que dice la fiscal es, ella tenía que haberse representado. O sea, por el solo hecho que te toman la sangre, tenés que representarte de que podés estar infectado y que eventualmente va a contagiar. Y esa no es la figura. Uh-huh. Eso está utilizando los tiempos, del idioma en un sentido equivocado. El dolo eventual es saber con cierto grado de conocimiento del peligro que va a causar tu conducta y que continuar haciéndolo sin que te importa lo que ocurra. Pero si una persona está en desconocimiento de que es portadora, en este caso el SIDA, y yace con su pareja sin protección, no está cometiendo tentativa de lesión grave, de poner en peligro la vida de su pareja, porque no sabe. Doctor, diferente es si sabe. O sea, hubiese sido diferente si es que ella ya tenía la confirmación vía laboratorio antes de haber participado en esa sesión extraordinaria del Senado. Correctísimo. Así sí. Allí entraría la figura. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por esta explicación. Por favor, cuando gusten. Así hablábamos con el doctor José Ignacio González Maki, él es abogado penalista y ya lo estaban observando, pero quiero volver a mostrarles el anuncio que ha hecho el doctor Julio Mazzoleni en su cuenta de Twitter respecto a la notificación de los casos de COVID-19, de acuerdo a este último informe. Hace cuestión de minutos lo publicaba el ministro de Salud. Informe COVID-19, hoy procesamos 162 muestras, 2 dieron positivo, 1 del exterior y 1 relacionado a caso confirmado. 6 pacientes internados, 1 en terapia y 3 recuperados, sumando 15 en total. El resto en aislamiento domiciliario. Total de casos confirmados, 115 es lo que dice el Ministerio de Salud, particularmente la cuenta del ministro Julio Mazzoleni. Y el informe anterior hablaba de cuántos internados, ¿hubo un aumento allí o no? Hubo una disminución entonces, porque ayer sí exactamente se hablaba de 8
Y hoy el ministro de Salud habla de 6 pacientes internados, 1 en terapia y 3 recuperados. Allí está, 115 los casos, se ve una disminución entonces en la confirmación de los casos de COVID, digo a la tendencia, el volumen total por supuesto es mayor porque se fue adicionando, pero en la tendencia hubo una disminución de acuerdo a este último reporte, al igual que la cantidad de muestras que fueron tomadas para realizar este reporte. Es lo que vemos de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Salud a través de su cuenta de Twitter. Pablo, consideraciones con respecto al caso María Eugenia Bajac y todo lo relacionado al tema político a partir de esta situación. Adelante, compañeros, te escuchamos. Sí, Beto, y va a poner de vuelta a prueba a la clase política paraguaya la situación de María Bajac. Lo peor que le puede pasar a la Cámara de Senadores y a la clase política es perdonarla a ella. Es lo peor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar es que deje su banca, porque hay elementos, hay pruebas, hay todo lo que uno quiera buscar para expulsarla de la Cámara de Senadores. Ahora, ojo, yo llamo la atención a la Cámara de Diputados. Recordemos que es una Cámara que se caracteriza por blindar a sus miembros, y creo que eso está ocurriendo ahora con Del Pilar Medina, la diputada del Departamento Central por el Partido Colorado, Movimiento Honor Colorado. Como los colorados son mayoría en la Cámara de Diputados, hay siempre una tendencia a sobreprotegerse. Así es que los ojos ahora hay que ponerlo también en la Cámara de Diputados. Y la pregunta es, ¿seguirán protegiéndole a sus miembros o le copiarán a la Cámara amiga o gemela o vecina que es la Cámara de Senadores? Hecho el planteamiento entonces, Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Beto, un saludo a la audiencia. Gracias, gracias. Así conversábamos con el compañero Pablo. Él es el jefe del área de política del diario ABC Color y por supuesto está manejando toda la información que hace al tratamiento que harán los parlamentarios al caso de María Eugenia Bajac y también al caso de la diputada Del Pilar Medina. Nosotros tenemos que hacer ahora una breve pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Mesa de Periodistas.